«Ya firmaste, abuelo, ahora lárgate», me dijo Julián sin mirarme. Su voz era hueca, práctica, como si ya no hubiera nada que decir. Tenía el documento en la mano, la pluma aún tibia. Yo lo miré, no con rabia, sino con esa tristeza que se sienta y no se levanta. Saqué el papel de su mano con cuidado, lo doblé en 4, y por primera vez en mucho tiempo, no fui yo quien salió, ni el que pidió perdón, ni el que se quedó callado para no estorbar. No, esta vez me quedé. Y Julián fue el que dio el primer paso hacia la puerta. «Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi historia». Cuando murió mi esposa, pensé que el silencio iba a ser mi único enemigo, pero me equivoqué. El verdadero enemigo fue el desuso. Empezaron a guardarme como se guarda una herramienta que ya no se necesita. Primero fue la llave del taller. Después, la silla de madera que siempre estaba junto a la ventana. Un día regresé de comprar tornillos y la habían subido al tapanco porque estorbaba. Yo no decía nada. Nunca he sido hombre de discutir. Solo me sentaba en cualquier lado, aunque la espalda se quejara, aunque la vista no alcanzara el jardín. Y así fueron alejándome, sin insultos, pero con gestos. «Abuelo, ¿si puedes comer solo? Abuelo, ¿si sabes cómo se usa eso? Abuelo, no toques eso, es de Julián». Y uno va entendiendo. Me ponían la televisión a todo volumen como si fuera un niño. Me escondían las herramientas por seguridad. Y cada vez que preguntaba por mi sillita, la respuesta era la misma. «Luego la bajamos, abuelo». Nunca llegó ese luego. Empecé a guardar silencio hasta en los cumpleaños. Solo sonreía, aplaudía cuando tocaba, me tomaba la foto y desaparecía entre los platos sucios. Me daban regalos inútiles, camisetas 2 tallas más grandes, libros que no me interesaban. Una vez me dieron una bocina inteligente. Ahí sigue en su caja. Nunca la conecté, no porque no pudiera, sino porque no me interesa que una voz me diga qué hacer. Julián, mi nieto mayor, fue el que más rápido se olvidó del taller. De chiquito era mi sombra. Le enseñé a lijar, a medir sin regla, a escuchar la madera, a cerrar los ojos y saber si una tabla era buena solo con tocarla, pero ahora entraba al taller como si fuera una bodega, sin mirarme siquiera. Sus amigos fumaban adentro. Dejaban latas sobre la prensa. Un día encontré un cigarro encendido sobre la silla, la mía, la que yo hice con mis propias manos cuando nació su papá. Ahí me senté cada diciembre a tallar los juguetes. Ahí me sentaba a tomar café con mi esposa cuando caía la lluvia. Fui a reclamarle, no gritaba, solo le pedí que respetara el espacio. Me dijo que ya ni era mío, que todo eso era de la casa y que dejara de buscar problemas. Desde entonces dejé de entrar. Pasaba frente a la puerta y volteaba hacia otro lado, como si no doliera. Me volví el señor que estorba cuando hay visitas, el que siempre está sentado en un rincón, el que nadie escucha aunque esté en la misma mesa, el que come solo aunque haya 10 personas en la casa, el que espera que alguien le pregunte algo y se va a dormir con la pregunta intacta. Empezaron a salir sin avisar. Volvían a la madrugada y yo ya ni preguntaba con quién. Una vez los escuché decir que no se dé cuenta el abuelo, se va a poner sentimental, y eso fue lo último que dije durante una semana. Compraban muebles sin consultarme, cambiaron la cafetera por una de cápsulas y nadie me explicó cómo usarla. Quitaron la mesa redonda por una cuadrada y mi lugar, el de siempre, quedó junto al refrigerador con la corriente pegándome en la espalda. Un día llegaron con un perro, un bulldog francés. Se orinó sobre mis zapatos y nadie dijo nada. Limpié yo, con una camiseta vieja que encontré en el patio. A la semana siguiente ya no estaban mis botas, las tiraron porque olían mal. Un domingo, después de comer, se sentaron a repartir los gastos. Y Julián dijo: «Al abuelo le toca los pañales, ¿no?».
Me reí. Pensé que era broma, pero nadie se rió. Solo me miraron, esperando que yo aceptara. Me dejaron de preguntar si quería salir. Me dejaron de avisar si alguien venía. Una vez tocaron la puerta y escuché que Julián dijo: «No hagan ruido». El viejo se pone raro con visitas. Ya no era parte de la casa, era una presencia, un bulto con nombre. Una mañana intenté hacer café como antes, molí los granos a mano, calenté el agua en una ollita, busqué mi taza de barro, la de siempre, no estaba. Revisé los estantes, los cajones, hasta el patio. Al final la encontré quebrada, al fondo del bote de basura, con restos de yogur encima. «Una taza vieja», dijeron. Yo la había hecho con mi esposa en el mercado de Tlaquepaque, hacía más de 40 años. Me senté en el patio con otra taza, plástica, sin peso. El café sabía a cartón. Y ahí me quedé, viendo la silla en el tapanco, cubierta de bolsas negras. No decía nada. Pero dentro de mí, algo se estaba despegando. Una tarde escuché que Julián hablaba por teléfono. «Sí, ya firmó. Ahora no más falta que se vaya por las buenas». Me quedé parado junto a la puerta. No entré. No dije nada. Pero esa noche no dormí. No era la casa lo que dolía, era sentir que estorbaba en la vida de quienes más quise. Como si mi tiempo ya hubiera pasado, como si ser viejo fuera un castigo que ellos tenían que cargar. Y yo, con tal de no incomodar, había entregado cada parte de mí. Primero les di mi espacio, luego mis palabras, después mis recuerdos y por último mi silencio. Hasta que un día entendí que hasta el silencio puede ser invadido. Una vecina me vio sentado en la banqueta y me ofreció una rebanada de pan. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo me gustaba ver pasar los coches. Mentí. No quería volver a entrar. Adentro hacía más frío que afuera. Y eso que era julio. Esa misma semana, la familia organizó una carne asada. Invitaron a los amigos de Julián. Había música, risas, vasos rojos en el jardín. A mí me dejaron una hamburguesa fría sobre un plato de unicel, sin servilleta, sin mostaza, sin preguntar si quería otra cosa. Me senté en una esquina, como siempre, escuchaba las carcajadas, los brindis, y pensé en mi silla, en lo bien que me habría venido en ese momento, pero ya ni siquiera sabía si seguía en el tapanco. Vi a Julián contar una historia, se reía fuerte, movía las manos, exageraba. Una chica joven le preguntó por mí, la escuché clarito. «¿Y ese señor quién es?» Julián solo dijo: «Es el abuelo», y se volteó como si con eso bastara. Me quedé ahí hasta que empezó a llover. Nadie me ofreció meterse. Me mojé completo. No por orgullo, sino porque ya no me salía la voz para pedir espacio. Entré por mi cuenta. Me quité la camisa empapada en el baño. La colgué en la regadera. Y al verme al espejo, supe que ya no era el hombre de antes. Pero también supe que ese hombre no se iba a ir sin hacer algo. Porque uno puede aguantar el olvido, puede aceptar la indiferencia, pero llega un punto donde hasta el silencio se vuelve un grito. Nunca tuve una casa propia. La escritura siempre estuvo a nombre de mi suegro, luego pasó a mi esposa y después a los hijos. Nunca me importó. Para mí, una casa no era papel, era olor a comida, ruido de zapatos, tardes de radio y madera fresca. Mientras pudiera usar mis herramientas y ver a mi familia en paz, todo estaba bien. Yo trabajé 45 años en la carpintería del centro. En los últimos 20 manejaba el turno de noche porque pagaba un poco más. Iba en bicicleta, con una lámpara atada al casco y una cobija enrollada en la espalda. Solo tenía 2 mudas de ropa y mis botas. Las mismas que guardé hasta hace poco, hasta que se las llevó el perro. Julián nació cuando yo tenía 50. A esa edad uno ya está cansado. Pero él me devolvió las ganas. Le hice su cuna, sus juguetes, incluso un caballito de madera que aún debe estar en el cuarto de los tiliches.
Me quedaba hasta la madrugada lijando, tallando, barnizando con la lámpara del taller porque no quería despertar a nadie. Ahí, en esa silla, la que ahora está olvidada arriba del tapanco. Cuando mi hijo se fue a vivir al extranjero, le dejé todo. Las cuentas, el auto, la parte que me tocaba del terreno. Dijo que algún día me lo iba a devolver. Nunca lo hizo. Y tampoco se lo reproché. Me bastaba con las llamadas cada diciembre. Me decía, gracias por todo, pa, y yo me iba a dormir con eso en el pecho. Después de que mi esposa enfermó, cuidarla fue mi único oficio. Dejé el taller. Dejé de cobrar trabajos. Aprendí a inyectarla, a prepararle papillas, a cambiarla sin hacerla sentir una carga. Cuando le cayó la primera embolia, me dormía en una silla junto a su cama. Me levantaba 3 veces por noche a revisar que siguiera respirando. Y lo hice con gusto, porque eso es lo que uno hace cuando ama. Durante esos años nadie me pidió nada. Nadie vino a ver si necesitábamos algo. Pero yo no guardé rencor. Pensaba que algún día entenderían. Después de su muerte, vendieron sus collares, sus cosas, tiraron su radio, el mismo que teníamos desde que nos casamos. Nadie me preguntó. Esa vez no dije nada. Solo recogí el radio del bote de basura y lo guardé en la caja donde tengo sus cartas. La última vez que lo encendí, sonó el bolero que bailamos en nuestra boda. Ya no funciona, pero no lo tiré. Hay cosas que uno no tira aunque ya no sirvan, como uno mismo. Cuando Julián cumplió 12, su papá le pidió que le hablara más seguido al abuelo. Le duró una semana. Yo no insistí. Empecé a escribirle cartas que nunca envié. Están en la misma caja del radio, junto con unas fotos donde él aparece montado en mi espalda, riendo como si el mundo no tuviera fin. Siempre fui de comer poco, pero cuando venían a visitarnos, me desvivía por preparar lo que les gustaba. Mole con pollo, pan de elote, arroz con leche. Me levantaba a las 5 para que todo estuviera listo. Luego ellos llegaban con pizza, decían, «Ay, abuelo, no era necesario», y dejaban los platos a medio comer. Yo recogía sin decir nada. Cuando murió mi hermano, nadie me acompañó al funeral. Me dijeron que tenían trabajo, que era muy lejos. Fui solo. Caminé los últimos 5 kilómetros porque el taxi no quiso entrar al panteón. Llevaba un traje viejo y una flor de papel que hice yo mismo. Me senté junto a la tumba sin decir palabra. Al regresar, nadie preguntó cómo me fue. Siempre fui el primero en levantarse y el último en acostarse. Barría el patio, arreglaba fugas, limpiaba los canalones, revisaba el gas. Pero un día alguien dijo, «Ya no dejes que el abuelo toque eso, no ve bien». Desde entonces, me quitaron hasta la escoba. Había días que solo abría la puerta para ver si seguía saliendo el sol, y lo hacía. Salía como si nada, aunque adentro cada vez quedaba menos de mí. Una tarde, mientras Julián jugaba con el control remoto, me atreví a pedirle que me ayudara a cambiar una llanta ponchada. Se rió, me dijo, «¿A poco tú todavía manejas?». No le respondí, pero ese día vendí el coche, no por tristeza, sino porque entendí que ya nadie lo consideraba mío. Me fui haciendo pequeño en mi propia casa, reducido a un par de fotos, una credencial del seguro y una silla olvidada en un tapanco. La misma silla que me acompañó durante 40 años. En ella lloré, reí, planeé cómo sorprender a mi esposa cada aniversario. La reparé 2 veces, la lijé 6, le cambié las patas cuando crujía. Esa silla me conocía más que nadie. Y ahora estaba allá arriba, cubierta de bolsas negras con telarañas en las patas, como yo. Una vez le pregunté a Julián si quería aprender a hacer una silla como esa. Tenía 16. Me miró con cara de fastidio y dijo, «¿Pa qué quiero aprender eso, si todo se compra?». Me dolió. No por la respuesta, sino porque me di cuenta de que ya no había vínculo. No con la madera, no conmigo. Nunca lo forcé.
pero le hice un banco pequeño por si algún día se animaba. Está en el rincón del taller, cubierto de polvo. Ni siquiera sabe que era para él. Cuando mi esposa murió, Julián se acercó a mí por primera vez en años. Me abrazó, lloró, me dijo: «Gracias por cuidarla, abuelo». Yo no dije nada, solo asentí. Pensé que desde ahí todo iba a cambiar, que tal vez, por fin, volveríamos a hablar como antes. Pero fue al revés. Desde ese día empezó a tratarme como enfermo, como si en lugar de un hombre tuviera enfrente una planta que solo necesita sombra y agua. Un año después me pidieron firmar unos papeles. Según esto, para dejar todo en orden. Lo hice sin preguntar. Confiaba, siempre confié. Me enseñaron que la palabra vale más que cualquier cosa y que en la familia no se duda. Pero el respeto se fue perdiendo como se pierde el filo de un cuchillo que nadie afila. No de golpe, sino con el uso diario, con el descuido, con la costumbre, y aún así yo me mantenía en mi lugar, callado, presente, porque mi idea de familia no tenía condiciones. Pensaba que con el tiempo todo se acomoda, que si uno siembra, algo florece. Pero no contaba con que a veces el terreno cambia y uno se queda sembrando en piedra. Una tarde, mientras barría el frente de la casa, una vecina se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo andaba limpiando. Me ofreció un vaso de agua. Lo acepté. Me senté en el escalón con ella y hablamos de lo de siempre. El clima, los precios, las noticias. Antes de irse me dijo: «No deje que lo borren, don Arturo. Usted todavía está aquí». Sentí un nudo en la garganta. Esa noche volví a ver la silla en mi cabeza. La imaginé abajo, conmigo, no arriba, en el olvido. Como estaba yo, y algo muy dentro empezó a moverse. Me levanté esa misma madrugada. Caminé en silencio hasta el tapanco. Subí con cuidado, paso a paso, como si el tiempo me viera. Moví bolsas, cajones, una bicicleta vieja y una caja con adornos de Navidad. Y ahí estaba, la silla. La bajé sin hacer ruido, le pasé un trapo, la revisé entera, como si le hablara. Estaba seca, maltratada, pero firme, como yo. La coloqué otra vez junto a la ventana, la misma esquina, el mismo ángulo. Me senté. Cerré los ojos y por primera vez en años volví a escucharme respirar. Después de recuperar la silla, algo cambió. No en ellos, en mí. Me volví más observador. Cada gesto, cada frase, cada silencio me mostraba cosas que antes prefería no ver. Una mañana escuché a Julián hablando por teléfono. Tenía la voz apurada, molesta. Ya afirmó: «¿Qué más quieren?». No se va porque le gusta manipular. Me quedé inmóvil tras la puerta del pasillo. Ya no me dolía, solo confirmaba que no había regreso. Ese mismo día, durante la comida me sirvieron un plato frío, arroz duro, carne recalentada. Todos tenían algo distinto. Yo, lo que quedaba. «¿No vas a comer, abuelo?», preguntó una de las niñas con inocencia. «No tengo hambre», respondí. Pero no era verdad. Era otra clase de hambre la que sentía. Hambre de respeto, de lugar. En la sobremesa, Julián puso su teléfono sobre la mesa y empezó a reírse con videos. Le dije que bajara el volumen. Me miró como si hubiera insultado a alguien. «Estás muy sensible, abuelo. Ya relájate». La palabra sensible me quedó zumbando todo el día. Como si a estas alturas uno no tuviera derecho a sentir. Empezó a dejarme fuera de todo. Cambiaron la chapa del taller. Dijo que se había perdido una llave, pero no me dieron otra. Guardaron mis tornillos, mis prensas, mis escuadras. Poco a poco, cada cosa que fue mía ahora tenía dueño nuevo. Una tarde fui a buscar un desarmador. Lo necesitaba para arreglar el enchufe del pasillo. Al abrir el cajón, solo encontré un letrero escrito con marcador: «No tocar herramientas de Julián». Me reí, no por humor,
por absurdo. Fui a sentarme en la silla vieja, la que había vuelto a bajar. Me llevé un mate amargo y un bolillo seco, y ahí me quedé mirando la pared, y la pared me miraba de vuelta. A la semana siguiente, organizaron una comida con amigos. Me dejaron en mi cuarto, sin avisar, sin invitar. Cuando salí al baño, escuché que una mujer preguntaba: ¿quién es el señor del cuarto del fondo? Y alguien respondió: un tío del papá. Ya está grande, ya no era el abuelo, era un tío genérico, un mueble más. Esa noche volví a revisar mis papeles, el testamento que firmé sin leer, los documentos que Julián guardó en su escritorio. Fui al cuarto donde él dormía. Toqué la puerta. ¿Qué necesitas?, me dijo. Nada, solo quería saludarte. Me miró con cara de sospecha. No dijo nada más. Cerró la puerta. Y ahí supe que el respeto no se pierde con gritos, se pierde en el silencio. Al día siguiente me dejaron encerrado. Según ellos, fue un descuido. Todos salieron a una reunión. La chapa del portón tenía seguro. Yo no podía abrirlo desde dentro. Me quedé toda la tarde en el patio, bajo el sol, con un vaso de agua tibia y el mismo pan duro de la mañana. Escuchaba a los perros ladrar, los coches pasar, el eco del mundo seguir sin mí. A las 7 llegaron. Julián ni me miró. Dijo: ¿qué hacías afuera? Y nada más. No hubo disculpa ni risa incómoda, como si yo fuera una maceta olvidada. La siguiente vez fue peor. Cambiaron la clave del internet. Me enteré porque ya no cargaban mis programas de radio. Les pregunté y me dijeron: ¿para qué lo necesitas si ni sabes usarlo bien? Me quedé callado, apagué el aparato y volví a mi silla. Uno no se da cuenta cuando empieza a volverse invisible. Un día ya no preguntan tu opinión, otro día ya no te sirven el plato, luego ya no te hablan por tu nombre, y un día cualquiera ni siquiera preguntan si sigues respirando. Una tarde encontré mi álbum de fotos en el bote del papel reciclado. Era uno rojo, con los bordes de cuero. Lo teníamos desde que nació nuestro primer hijo. Había fotos de los cumpleaños, de las vacaciones, de los días comunes con sol. Lo saqué con cuidado. Las fotos estaban dobladas, una tenía restos de sopa. Me senté en la silla. La abrí. La última foto era de Julián, de niño, comiendo un mango en el patio. Tenía las manos llenas, la cara feliz. En el fondo se veía mi sombra. Yo, agachado, pintando la cerca. Y pensé: ¿cuándo fue que dejamos de vernos? No sé si alguien más lo ha sentido. Ver cómo la gente por la que diste todo te borra poco a poco, sin rencor, sin ruido, como quien barre una hoja seca. ¿Y tú qué harías? Suscríbete para que sigamos juntos. Acompáñame. Quizá esta historia también es la tuya. Un sábado trajeron a un valuador. Dijo que era un amigo que sabe de casas. Caminó por todas partes, tomó fotos, midió. Yo lo seguía sin preguntar. Cuando entró al taller le dije: aquí no. Me miró como si yo no tuviera autoridad. Estamos evaluando toda la propiedad, dijo Julián. Toda la propiedad. Ni siquiera la llamaban casa. Me salí al patio. Abrí la llave del lavadero. Me mojé las manos y me senté en la silla. Otra vez, siempre la silla. Unos días después, escuché a Julián discutir por teléfono. Hablaba fuerte, sin filtro. El viejo no se quiere ir, pero ya firmó. Si no entiende por las buenas, tendrá que ser de otra forma. Me encerré en mi cuarto. Busqué mis papeles. Todo estaba a su nombre. El taller, la casa, hasta la línea telefónica. Todo. La firma era mía. La decisión de él. Esa noche nadie me habló. Comieron sin mí. No me llamaron ni para el pan. Cuando me asomé, vi que usaban mi taza para dar agua al perro. Volví a la silla y por primera vez lloré, no por tristeza, por la dignidad que uno pierde sin saber cómo. A la mañana siguiente me di cuenta que habían cambiado la cerradura de mi cuarto. La explicación fue simple. Es por seguridad, abuelo.
A veces dejas la puerta abierta, pero ahora solo ellos tenían la llave. Yo tenía que tocar para entrar a mi propia habitación. Decidí entonces probar una cosa. Dejé mi plato sin lavar, solo uno. A propósito, quería saber si alguien decía algo. Nadie lo lavó. Pasaron 3 días, seguía ahí seco con restos de arroz pegado, hasta que una tarde escuché a Julián decir, otra vez el abuelo dejando todo sucio, y lo tiró a la basura, con plato y todo. Empecé a desaparecer también de las fotos, de las salidas, de las conversaciones. Una tarde, al abrir el refrigerador, vi que habían etiquetado los alimentos. Para Julián, para Clara, no tocar. Nada tenía mi nombre. Tomé un yogur sin etiqueta. Me lo comí sentado en la silla. Cuando preguntaron por él, dije que no sabía. Mentí, pero me supo a justicia. Ya no recibía correspondencia. Cambiaron mi dirección del banco sin avisarme. Llamé para preguntar y me dijeron que el número registrado era de Julián. Le reclamé con calma. Me dijo que era por si pasaba algo, que todo estaba controlado y que me relajara. Un domingo, durante el desayuno, pedí que me sirvieran pan. Clara, su novia, dijo, «Ahí está, abuelo. Si puedes, párate tú». No era una orden. Era un recordatorio. Ya no era invitado, solo tolerado. Me levanté, caminé hasta la alacena. Tomé el pan, volví a la silla. Me senté con lentitud. Y no dije nada. Pero cada migaja que caía sobre la mesa era una forma de decir, «Aquí sigo». Esa misma noche, escuché risas en la cocina. Fui sin hacer ruido. Clara estaba con Julián. Ella le dijo, «¿Y si un día no se quiere ir?» Y él contestó, «Pues le apagamos la luz, a ver cuánto aguanta». No hablaban de bromas, hablaban de mí. Como si no fuera humano, como si fuera un mueble viejo que estorba. Y esa noche volví a la silla. Y esta vez tomé medidas. La primera vez que moví una pieza fue en silencio. Nadie lo notó. Me levanté a las 3 de la madrugada cuando la casa dormía y fui al cuarto de herramientas. No entraba desde hacía meses. Forcé un poco la chapa. Aún recordaba cómo. No usé fuerza, usé técnica. Como me enseñaron. Adentro todo estaba revuelto, sucio, mal cuidado. Pero ahí estaban mis cosas, la prensa, la escuadra, el taladro viejo, los tornillos. Vi mis iniciales grabadas en una caja oxidada. AMO. Las toqué. Me temblaron los dedos. Tomé solo 3 cosas. Mi formón, una regla de metal y un martillo corto. Los envolví en un trapo y los escondí debajo de la silla. No como venganza, como recordatorio. Si me iban a borrar, yo también iba a comenzar a recuperar. Días después, Julián preguntó por la regla. Nadie supo. Yo solo estaba sentado en la silla, tomando café en una taza prestada. ¿Seguros que el abuelo no agarró nada?, dijo en voz alta. Nadie respondió. Yo seguí mirando el jardín, con el mate frío entre las manos. El lunes me acerqué a la ferretería. Caminé 4 cuadras, despacio. Compré 3 tornillos, 2 bisagras y un bote pequeño de barniz. Me miraron como si no supiera qué hacer con eso. Pero la señora de la caja me dijo, «Qué bueno que todavía hay hombres que trabajan con las manos». Esa tarde volví al taller. Me encerré por dentro. Estuve 20 minutos. Solo limpié una esquina. Quité polvo, recogí viruta vieja, enderecé una tabla. Luego salí sin hacer ruido. Nadie notó nada. La silla, la mía, empezó a cambiar. Le reforcé una pata con la bisagra. Luego lijé el asiento. La cubrí con un trapo viejo para que no notaran el barniz fresco. Volvió a tener presencia, a hacer ruido al moverse, como antes, como yo. Después del tercer día, la silla ya no cojeaba. Me sentaba en ella y sentía otra vez el peso bien repartido. Como antes, como cuando pasaba horas leyendo planos o tallando figuras para los nacimientos navideños. Una mañana, Clara se sentó por error en la silla. Al tocar la madera barnizada, dijo, «¿Quién le hizo esto?». Nadie supo. Nadie dijo nada. Yo estaba barriendo el patio.
como si nada. Solo miré el cielo, que estaba limpio. Comencé a levantarme más temprano. A las 5, cuando todo el mundo dormía, me metí al taller con sigilo. Una vez dentro, empezaba a recuperar cosas. Ordenaba los clavos por tamaño, separaba tornillos buenos de los oxidados. Saqué una tabla vieja y empecé a tallar de nuevo. Un simple rectángulo, sin forma, sin destino, pero mío. Guardaba lo que hacía debajo de la cama. Nadie sabía, como cuando era joven y le preparaba sorpresas a mi esposa. Un día, Julián entró al cuarto sin avisar. Se quedó viendo la silla, tocó el respaldo. Esta silla está diferente. Tal vez siempre fue así, le dije. Y me fui al patio. Otra microjusticia. Recuperé mi radio, el viejo, el que habían tirado. Lo limpié, lo abrí con cuidado, cambié un par de cables, soldé una unión. Una mañana sin aviso, lo encendí. Y sonó, bajo, rasposo, pero sonó. Era un bolero, no cualquiera. El reloj de los Panchos, el que bailé con mi esposa el día que le pedí que se casara conmigo. Lo dejé prendido solo 10 minutos. Nadie comentó nada. Pero desde ese día, Clara empezó a cerrar la puerta del pasillo con más cuidado. Y Julián, sin decirlo, evitaba la silla, porque la madera tiene memoria, y cuando algo vivo vuelve a respirar, la casa lo siente. Algunas noches me sentaba ahí y solo tallaba, sin forma, solo tallaba. Una vez me sangró el dedo. Lo limpié con un trapo. No me quejé. Era bueno volver a sentir algo. La señora de la ferretería me saludaba ya por mi nombre. Me guardaba clavos pequeños. Me decía, «Don Arturo, usted no se rinde, ¿verdad?» Yo sonreía sin hablar. Una tarde vi que habían comprado una mesa nueva. Quisieron meterla al taller porque no cabía en el comedor. Yo estaba ahí adentro. Cerré la puerta desde dentro. Tocaron. No abrí. Dije con voz firme, «Aquí ya no hay espacio para eso». Y fue todo. No grité, no expliqué, solo puse un límite y por primera vez lo respetaron. El lunes siguiente me desperté antes que todos. Saqué la silla al patio. Me senté con mi café de olla en un jarrito viejo. Volví a usar sombrero, el que había guardado desde el funeral de mi esposa. Nadie dijo nada, pero desde la ventana vi a Clara mirándome. Me observó largo rato, como si no entendiera quién era ese viejo que volvía a ocupar espacio. No era desafío, era memoria. Ese día tallé el nombre de mi esposa en una tabla, solo el nombre, lo pinté con betún. Lo colgué sobre la entrada del taller. Nadie se atrevió a quitarlo. Poco a poco fui ocupando rincones. Dejé un martillo sobre la mesa, un lápiz en el lavadero, un serrucho en la barda, no para molestar, para existir, y así la casa se fue reacomodando, no porque ellos lo permitieran, sino porque yo lo empecé a exigir con actos silenciosos, firmes, imposibles de ignorar. Una tarde, Clara me ofreció una taza nueva. Me dijo, «Para que no tengas que usar la del perro». La acepté, pero no la usé, solo la guardé, y me volví a sentar en la silla, la que ahora estaba viva otra vez. Al día siguiente, decidí volver a hacer lo que hacía cuando era hombre completo. Arreglé la cerca del patio. Nadie me lo pidió, nadie me lo agradeció, pero desde la cocina, Julián me miró. No dijo nada, solo bajó la vista, y eso fue suficiente. Por la noche, volví a encender el radio, el mismo bolero, el mismo volumen, pero esta vez dejé la puerta abierta y el sonido cruzó toda la casa. Todo parecía calmarse, no mejoraba, pero se estabilizaba. Ya no me gritaban, ya no me ignoraban tanto. Seguía siendo invisible a ratos, pero mi silla tenía un lugar y el taller estaba otra vez cerrado con llave, pero mía. Una tarde cualquiera, Clara trajo unas cajas. Dijo que necesitaban guardar cosas viejas. Me pidió que despejara un rincón del taller. Dije que no, sin enojo, solo no. Pero si no usas todo ese espacio, insistió,
Sí lo uso, le respondí, y me fui a sentar en la silla. No volvieron a preguntar. Esa noche, mientras tomaba mi café, escuché que Clara le decía a Julián: «Es tu casa, tienes que poner límites». Y él, con esa voz que ya no era la de mi nieto, dijo: «Mañana hablamos con él. Esto no puede seguir». No esperé al día siguiente. Me levanté a las 4, como antes, y limpié el taller de punta a punta. Barnicé la mesa, ordené las herramientas, saqué los bancos viejos, me cambié de camisa, la de botones. Me senté en la silla, esperándolos, pero no vinieron. Salieron de la casa a media mañana sin decir adiós. Regresaron con alguien más, un señor trajeado con carpeta en mano. Cuando entraron, me miraron como si yo fuera una estatua. «Venimos a revisar la propiedad», dijo el hombre. «Aquí no entra nadie», le respondí, pero Julián tenía copia de la llave. Abrió, entraron, pasaron por encima de mi trabajo, de mis fotos colgadas, de mi radio encendido. El hombre tomó fotos, midió paredes, apuntó cosas. Yo no dije nada. Solo me quedé ahí, de pie, sin moverme. Al día siguiente noté que habían movido cosas. Mis planos ya no estaban sobre la mesa. El banco que yo había restaurado desapareció. Busqué bajo la tarima, tras las estanterías. Nada. Fui con Julián. Le pregunté si lo habían visto. «Tuvimos que tirar algunas cosas, abuelo. Estaba lleno de polvo», dijo sin mirarme. «¿Tirar? Era basura, no te enojes». «No era basura, era mío». Se encogió de hombros y volvió a su teléfono, como si hubiera perdido una servilleta, no una parte de mí. A la noche siguiente me senté con ellos a cenar, solo para ver si alguien hablaba. Comimos en silencio. Clara sirvió sopa sin sal. Julián no alzó la vista del celular. «¿Qué pasó con el banco del taller?», pregunté otra vez. «Ya lo dije». Estorbaba. ¿Y preguntar? «No exageres, abuelo, no terminé la sopa». Me levanté, volví a la silla. Esa noche llovió. Me senté en el taller con la puerta entreabierta. Vi cómo el agua tocaba el marco sin entrar, como yo, siempre al borde, sin cruzar. A los 2 días llegaron con bolsas negras. Me pidieron que vaciara el closet de mi cuarto. Según esto, iban a fumigar. Les dije que no había cucarachas. Clara insistió. Dijo que ya habían contratado el servicio. Yo no me moví. Me senté en la cama. «No voy a vaciar nada». Entonces Julián se enojó. «Ya basta, abuelo. No puedes seguir haciendo lo que quieres. Esta casa ya no es solo tuya. Nunca fue mía. Solo la habité. Entonces, acéptalo y coopera». Ese coopera me perforó el pecho. No era una casa, era un campo de órdenes. Volví a cerrar la puerta de mi cuarto con tranca. Esa noche no cené. Al amanecer, alguien entró sin permiso. Habían hecho copia de mi llave también. Mi cama estaba movida, mis libros apilados en cajas, mi radio, otra vez, fuera de lugar, y mi silla no estaba. Corrí al taller. No estaba. Busqué en el patio. Nada. Fui al basurero, al fondo. Y ahí, entre una llanta vieja y cartones húmedos, la encontré. La silla, volcada, astillada, sin respaldo. No dije nada, ni un solo grito. Solo la levanté. La abracé con torpeza. La cargué hasta el taller. Ahí la puse sobre la mesa. Me quedé viéndola como se ve a un amigo caído y me senté en el suelo. No lloré, solo respiré, hondo, despacio, como se respira cuando el alma no cabe. Empezaron a evitarme, me hablaban menos, me dejaban comida servida sin avisar. Ya ni preguntaban si necesitaba algo, solo esperaban que desapareciera. ¿Seguirías callando si te sacan de tu propia mesa? ¿Y tú, qué harías? Suscríbete para que sigamos juntos. Lo que viene no es grito, es justicia, y se hace sin ruido. Una noche escuché pasos cerca del taller. Me levanté, abrí la puerta. Era Julián. Tenía en la mano una caja. La puso sobre el banco. «Lo arreglé», dijo. No le creí. La silla seguía igual.
No, abuelo, otra cosa. Abrí la caja. Era mi álbum, el rojo. El que tiraron. Julián lo había limpiado, o eso parecía. Pero las fotos de mi esposa no estaban. Faltan cosas, le dije. No las encontré. Entonces no está completo. Me miró. Por primera vez bajó la cabeza. Lo siento. Y se fue. Y yo seguí en el suelo, con la silla rota frente a mí, y un silencio que ya no era dolor, era promesa. Esa madrugada no dormí. Tampoco tallé. Solo pasé un trapo húmedo por las piezas de la silla. Una por una. La sentí crujir entre mis manos. Como si también me pidiera perdón. Pensé en tirarla, en dejarla ahí y aceptar que ya no quedaba nada. Pero no. No me destruyeron la silla. Me recordaron que tenía algo que perder. Volví a abrir la caja donde tenía mis herramientas viejas. Saqué el pegamento de contacto, los clavos delgados, la lija fina. Me senté en el banco y comencé. No para que la vieran, no para que la usaran, para mí. Al día siguiente, nadie preguntó por mí, nadie tocó mi puerta. Me ignoraron con la eficiencia de quien no quiere cargar culpas. Ese día no toqué los alimentos, no prendí el radio, no respondí cuando Clara me habló por el pasillo. Solo tallé, en silencio, y mientras lo hacía, empecé a planear. No una venganza, un cierre, porque cuando ya no queda dónde sentarse, uno aprende a sostenerse solo. Esa noche escribí una carta, corta, 3 líneas, la dejé dentro del álbum rojo, la firmé con iniciales, no con nombre. Después apagué la luz y me senté frente a los restos de la silla, solo yo y ella, porque cuando todo te lo quitan, lo último que queda es elegir cómo terminar. La mañana siguiente me encontró despierto antes del sol. No me cambié de ropa, no desayuné. Solo envolví las piezas de la silla en un trapo y las guardé en una caja de madera que había hecho con retazos viejos. La cerré con 2 clavos y la dejé en el banco, junto al radio. Después salí al patio. Respiré hondo. Observé la barda, la jardinera vacía, la maceta rota que nadie recogía, y supe que era hora de hacer espacio. Fui al cuarto. Tomé mi álbum, la carta, las herramientas que aún me quedaban. Llevé todo al taller. Encendí la luz amarilla, como cuando tallaba de noche, y me senté frente a la mesa. Clara pasó cerca. Me miró por la rendija de la puerta, pero no dijo nada. Yo tampoco, solo puse una tranca por dentro. Esa tarde no salí. A las 6 escuché que alguien tocaba la puerta. «¿Abuelo? ¿Estás ahí?» No respondí. Solo encendí el radio. No abrí. No pedí nada. Pero ese día, Clara no cenó tranquila. Lo sé porque apagaron la televisión más temprano que nunca. Al día siguiente, llevé la caja al taller y la puse sobre la mesa como si fuera un altar. No tenía flores. Tenía memoria. La abrí. Saqué las piezas una a una. Empecé a medir, lijar, ajustar. No tenía prisa. Tenía tiempo. Tenía silencio. Durante 3 días trabajé sin descanso. No hablaba con nadie. Comía poco. Dormía menos. Clara me observaba desde la ventana. Julián ya no entraba al taller. No sé si por respeto o por miedo. En el 4.º día, la estructura estaba de pie. No era la misma silla. Era una nueva. Parecida, sí, pero no igual. Más firme, más sobria, más mía. Usé tornillos antiguos y una tabla que había sido parte de la cuna de mi hijo. Le di la forma que necesitaba, no la que recordaba. Cuando terminé, la coloqué en el centro del taller. Le puse el álbum rojo sobre el asiento. Encima, la carta. Luego abrí la puerta. Dejé que entrara el sol. Julián pasó por ahí. Vio la silla, vio el álbum. No preguntó, no se atrevió. Pero vi en sus ojos algo nuevo. No culpa, no tristeza, reconocimiento. Por primera vez, me miró como hombre. A la mañana siguiente, él intentó entrar al taller. Encontró la puerta cerrada. Tocó. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ahora no, le dije desde adentro. Y no insistió.
En la mesa del comedor, Clara dejó un sobre blanco. Decía, gracias. Dentro había una foto restaurada de mi esposa. No dije nada, pero la pegué en la pared del taller justo encima de la nueva silla. Esa fue la segunda microjusticia. No grité, no amenacé, no castigué, solo recuperé algo que me habían quitado, la autoridad, pero no con fuerza, con obra. Empecé a dejar la puerta del taller entreabierta durante el día, no para que entraran, para que supieran que existía. A veces, Clara pasaba por ahí y me dejaba un café sin decir nada. No lo tomaba. Lo dejaba enfriar, no como desprecio, como advertencia. Un sábado salí al patio con la nueva silla en brazos. La coloqué donde siempre estuvo la original, junto a la ventana. Me senté, respiré, y esta vez no bajé la cabeza. Me mantuve erguido, como se sienta un hombre que no espera permiso. Julián me observó desde el pasillo. No dijo nada, pero su mano temblaba con el vaso que llevaba. Luego se fue al cuarto. Cerró sin hacer ruido. Tal vez entendió. Esa tarde busqué mis papeles. Los originales, los que aún guardaba escondidos desde que firmé aquel documento que lo dejó todo a su nombre. Y ahí estaban, copias viejas, notas legales, firmas borrosas. No servían como prueba oficial, pero me sirvieron como recordatorio de que también firmé mi silencio. Y eso sí podía revocar. Fui al centro, hablé con un abogado amigo de mi hermano, le conté sin llorar, sin pedir nada. Solo le dije, quiero dejar algo en claro, no por ellos, por mí. Me ayudó a redactar una carta, no legal, pero clara, donde decía que todo lo que había dentro del taller me pertenecía en vida, que no se podía tocar sin mi autorización. Le pedí que la firmara como testigo. La mandamos por correo certificado, a mi propia casa. 2 días después llegó el sobre. Clara lo recibió. Me lo trajo sin abrir. Llegó esto para ti. Ya sé qué es, le respondí. Lo dejé sobre la mesa, sin abrirlo. Esa noche nadie encendió la televisión. La silla empezó a ocupar más que espacio. Ocupaba respeto. Nadie volvió a moverla, nadie volvió a usarla. Un día incluso vi que Clara limpió el polvo alrededor sin tocarla, como si tuviera algo sagrado. Y entonces volví a escribir. Cartas para mi esposa, no para Julián, no para pedir disculpas, para contarle que, aunque tarde, había vuelto a sentarme en mi lugar. Una tarde me senté con mi jarro, el radio encendido y la nueva silla. Llovía. Las gotas golpeaban el techo del taller como antes, y sin buscarlo, sonreí. No porque me devolvieran algo, sino porque lo recuperé. Todo lo que uno defiende con las manos, vuelve, y si no vuelve, se construye de nuevo. Un domingo cualquiera, hubo visitas, amigos de Clara. Entraron riendo, hablando fuerte, con platos de plástico y música en el celular. Iban directo al patio. Uno de ellos señaló la silla. ¿Me puedo sentar aquí? Clara se adelantó. No, esa silla no se toca. Todos se detuvieron. El muchacho miró a Julián. Él solo negó con la cabeza. Y buscaron otra. Desde adentro, escuché todo. No salí. No era necesario. La silla ya hablaba por mí. No lo anuncié. No dejé notas. No dije adiós. Simplemente, una madrugada, antes que saliera el sol, me vestí con ropa limpia, la camisa de cuadros que mi esposa planchaba, el pantalón de manta y mis zapatos de cuero viejo. Tomé el álbum rojo, la carta, una copia de la foto restaurada y los guardé en una bolsa de tela. No me llevé nada más. La casa dormía. Salí por la puerta trasera, la misma que daba al patio, la misma por donde me sentaba cada mañana. No hizo ruido, no miré hacia atrás. Caminé hasta la esquina. Ahí tomé el primer taxi que pasó. Pedí que me llevara al pueblo viejo, donde viví con mi esposa los primeros años. Me bajé frente a la casa abandonada donde estuvo nuestra primera cocina.
Toqué la reja. Todavía reconocía el óxido. Entré por la parte trasera. Nadie me detuvo. No había nadie. El taller donde ella tejía aún tenía clavos en la pared. Me senté en una piedra. Abrí el álbum. Leí mi carta y lloré. Esta vez sí, con la libertad del que ya no debe parecer fuerte. Me quedé ahí hasta que cayó la tarde. Luego caminé hasta la parroquia. Pregunté por el padre viejo, ya no estaba. El nuevo era joven, me ofreció pan y café. Le conté solo lo necesario. Me dejó dormir en la biblioteca. Esa noche dormí como no lo hacía desde que Clara llegó a mi casa. La mañana siguiente volví al terreno. Llevaba un costal con herramientas prestadas del templo. Martillo, clavos, una cuerda, una tabla ancha. Me pasé la mañana entera limpiando la entrada. Saqué ramas, abrí el candado oxidado, coloqué una piedra como tope de puerta. Esa casa no tenía luz, pero tenía memoria. Fui al cuarto que habíamos pintado de azul cielo cuando nació nuestro hijo. Barrí el polvo, colgué la foto restaurada en un clavo viejo. Sobre la tabla que traje, clavé el nombre de mi esposa, solo su primer nombre, el que le decía cuando todo era bueno. Coloqué la silla al centro, la que reconstruí, la mía. Le ajusté la base, me senté y respiré. Esa tarde me acerqué a la plaza. Compré pan, chiles secos, un poco de frijol. Volví con una bolsa de manta y una sonrisa que no mostraba desde hacía años. Nadie me conocía, pero todos me saludaban como si siempre hubieran sabido que yo pertenecía ahí. No llamé a Julián. No escribí a Clara, solo mandé una postal sin remitente, con 2 palabras: estoy bien. Pasaron los días, comencé a arreglar el portón, luego las ventanas. Planté 3 geranios en la jardinera vieja. Cada mañana me sentaba con mi café en la silla, frente a la calle. No esperaba visitas, solo dejaba que el aire hiciera lo suyo. Una tarde, un niño pasó y me dijo: ¿es usted carpintero? Fui. Mi mamá dice que los carpinteros no se mueren, solo cambian de madera. Sonreí. Tu mamá tiene razón. A la semana, el joven padre me ofreció quedarme como encargado de mantenimiento. Acepté, limpiaba, barría, reparaba cosas. Tenía llaves, silencio y respeto. Mi nombre volvió a tener uso. Un domingo por la tarde, mientras arreglaba una banca del atrio, vi una camioneta estacionarse al otro lado de la plaza. Clara bajó primero, luego Julián. Ambos miraban alrededor confundidos. Se dirigieron hacia la iglesia. Alguien les indicó algo. Luego me vieron. No me moví, no sonreí, tampoco los llamé. Cruzaron la calle. Clara llevaba una carpeta en las manos. Julián se adelantó. «Abuelo, soy don Arturo», le respondí. Se detuvo. «¿Podemos hablar?», negué con la cabeza. Clara se acercó. Intentó entregarme los papeles. «Todo sigue a tu nombre. Nos equivocamos. Solo queremos que regreses». No toqué los documentos. «Yo ya regresé», dije. «¿A dónde?» «Aquí». Ella miró alrededor, como si no entendiera. «Esto no es tu casa». «Lo es, porque yo la mantengo viva». Julián bajó la vista. «¿No piensas volver?» «No». «¿Y qué vas a hacer?» «Sentarme». Volteé la mirada. Vi mi silla al fondo, bajo la sombra del tejado. Ellos la siguieron con la vista. «¿Esa es la nueva?» Clara dio un paso al frente. «¿Podemos al menos explicarte?» Levanté la mano abierta. «No, pero... No tengo que entenderlos, ni ustedes a mí. No vine aquí para seguir escuchando. Vine para volver a oírme». Ella apretó los labios, miró a Julián. Él solo asintió. «Lo siento», dijo. «Yo no», respondí. «¿Por qué?» «Porque al fin encontré algo que no pueden tirar, mi lugar. No hubo abrazos, no hubo despedida, solo silencio y pasos que se alejaban. No volteé, no levanté la voz, solo caminé hasta mi silla. Me senté.
El sol ya bajaba, el aire olía a tierra húmeda. Saqué el álbum, lo abrí. Las fotos estaban ahí, todas, hasta la de la boda. La última página tenía una hoja nueva. En ella escribí a mano: recuperé lo que soy. Y entonces cerré el álbum. Y ya no fue necesario escribir más. La semana siguiente llegó una carta sin remitente. Venía desde la ciudad. La reconocí por la letra. Era de Clara. La abrí. Decía que habían vendido la casa, que se mudarían a otro estado, que si quería recuperar algo del taller, tenía 2 semanas. Rompí la carta en 4 partes, la puse en la estufa, la vi arder sin apuro. Luego salí al patio, regué los geranios, acomodé la silla hacia el poniente. Me senté. Ya no dolía. Pasaron semanas. El pueblo me conocía, me saludaban por nombre. A veces me pedían ayuda con reparaciones. Un día, un joven carpintero me invitó a su taller. Le enseñé a usar el formón sin apretar tanto. Me escuchó con atención. Me llamó maestro. Me reí bajito, no por burla, por memoria. Una tarde, después de barrer el atrio, encontré una caja frente a la puerta. Era de cartón duro, sin nombre. Adentro estaba el radio. El viejo, el mío, el que creí perdido. Lo tomé con ambas manos. Pesaba menos, pero el corazón pesó más. Lo llevé al taller del templo. Lo abrí. Los cables estaban limpios, reparados. Julián no lo firmó, no dijo nada, y no hacía falta. Lo conecté. Sonó. La misma canción. El reloj. Pero esta vez no lloré. Solo me senté en la silla. Cerré los ojos y canté bajito. A veces la justicia no suena como un golpe. Suena como una silla firme y un bolero que vuelve a tiempo. La silla ya no cruje. El radio ya no falla. Y el aire, por las tardes, entra suave por la ventana que da al campo. Me he vuelto costumbre en este pueblo. Nadie me pregunta nada, pero todos me saludan. Y yo devuelvo el gesto con un movimiento de cabeza, con una leve sonrisa, con el respeto de quien ya no necesita decir mucho para ser visto. Hay mañanas en que despierto antes que el gallo, no por insomnio, por costumbre. Me levanto, barro el patio, caliento el café en olla, acomodo las herramientas que usé el día anterior. Luego me siento, en la silla, la nueva, que ya no lo es tanto, porque ya lleva forma de espalda, de espera, de silencio bien vivido. La gente del pueblo pasa frente a la casa y me levanta la mano. Algunos me dicen Don Arturo, otros solo asienten. Una niña me trajo pan un día. Otro muchacho me pidió ayuda para cortar madera. Una mujer me regaló semillas. No saben mi historia, pero algo intuyen, y con eso basta. Las cartas ya no llegan, las espero menos. Ya no sueño con volver, ni con que me pidan perdón. Lo que tenía que decir, lo escribí. Lo que tenía que recuperar, lo tallé. Lo que tenía que soltar, lo dejé ir sin ruido. La silla ha dejado de ser un objeto. Es un lugar, un acto, una forma de estar en el mundo. Hay días que no la uso. Me quedo de pie, solo mirándola, como si fuera un espejo, porque ahí me senté a llorar, a escribir, a callar, a respirar, y todo eso uno no lo olvida. He notado que los niños me rodean más, me preguntan por qué tengo tantas herramientas. Les explico sin apuro. A uno le enseñé a lijar sin romper la veta. A otra le mostré cómo afilar una navaja. Me escuchan en silencio, como si cada palabra viniera de muy lejos. Y sí, viene de un lugar donde uno aprende que no todo se arregla, pero sí se puede hacer algo con lo que queda. A veces me preguntan por mi familia. Solo digo, vivimos lejos. Nadie pregunta más. Nadie juzga. Y eso también se agradece, porque el dolor no necesita explicaciones, solo espacio, y la gente aquí lo sabe. Hay noches en que sueño con mi esposa. No habla, solo camina por el patio, se sienta en la otra silla, la que dejé frente a la mía. A veces sonríe, a veces solo me mira.
Yo no digo nada. Solo me quedo ahí, respirando con ella el mismo silencio. Me despierto con una calma que no tuve durante años. El álbum ya no lo abro tanto. Está guardado en un cajón, envuelto en tela. No por olvido, por respeto. Porque hay cosas que uno ya no necesita revisar. Solo saber que están, que siguen ahí. Mi nombre volvió a tener peso, no por fama, por uso. Me llaman por mi oficio, me piden opinión, me consultan, no doy consejos, cuento lo que hice, lo que no volvería a hacer. A veces me escuchan, a veces no, pero siempre agradecen, y eso basta. Un día, el joven carpintero del pueblo me preguntó si quería firmar una de sus piezas. ¿Yo? Le dije. Sí, es para mi padre. Quiero que sepa que aprendí bien. Tomé el formón. Escribí mi inicial con trazo fino. A. La misma que puse en la carta que dejé en el álbum. La misma que Clara y Julián leyeron sin entender. No volví a hablarles, ni falta hizo. Mi silencio fue la última conversación. Otro vecino me pidió que hiciera una cruz para un difunto. Me entregó la madera y dijo, tómese su tiempo. La hice en 3 días, sin prisa. Tallé el nombre con la punta del cuchillo que usaba mi padre. La entregué envuelta en manta blanca. El hombre me abrazó sin decir una palabra. Entendí más en ese gesto que en todas las palabras que me negaron durante años. Una tarde llegó una joven con una bolsa. Esto era suyo, dijo. Era una taza de peltre azul, astillada en la orilla. La reconocí. ¿Dónde la encontraste? Mi abuela la guardaba. Dijo que usted tomaba café aquí cada tarde. Me la dejó en las manos. No pregunté más. Esa noche la lavé, la llené de café y me senté en la silla. La sostuve con las 2 manos. Tomé un sorbo y cerré los ojos. Volví a respirar como antes. Como cuando el aire no duele. Ahora escribo menos, hablo poco, pero todo lo que digo ya no viene desde la herida. Viene desde el lugar que construí con mis manos, mi nombre y mi silla. Lo que perdí no lo recuperé. Lo que me quitaron no volvió. Pero lo que soy, eso lo rescaté yo solo, sin testigos, sin firmas. Solo con madera, silencio y tiempo. Y en este pueblo, eso basta. A veces no se necesita más que eso, una silla que nadie más toque, una historia que no se repita y un nombre que vuelva a pesar. Si tú también perdiste tu lugar y tuviste que volver a tallarlo con tus propias manos, esta historia es tuya. Suscríbete, quédate. Aquí siempre habrá una silla para quien no se rinde en silencio, porque al final todos necesitamos eso. Una silla que nos espere, un rincón que no nos juzgue, un espacio que nadie más ocupe. Si alguna vez te quitaron el lugar, la voz o el respeto, levántalo otra vez, tállalo con lo que quede. Y si no queda nada, empieza con una tabla, una sola. Y tu nombre, suscríbete, acompáñame. Aquí no se grita, aquí se reconstruye, aquí se sienta uno, cuando ya no quiere huir.